Es una bendición y un privilegio para mí, hermanos, poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes que son el liderazgo de la Iglesia Fuentes de Agua Viva, ¿verdad? Antes de que procedamos a más, quiero pedirle por favor que ahí donde está me ayude a orar. Amén. Mire su rostro por favor y vamos a orar. Bendito a Dios que estás en el cielo. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos juntos, Señor, a mis hermanos líderes, supervisores, líderes, Señor, del Ministerio Fuentes de Agua Viva, Señor, para poder tener una capacitación, Señor, una enseñanza acerca, Señor, de este modelo que tú dejaste, Señor, reflejado en las Escrituras, este sistema de utilización de los hogares para la extensión de tu reino, Señor. Edifícanos, guíanos, ayúdanos, Señor amado, para poder aprovechar este tiempo, Señor, hacerlo, Señor, de la mejor manera. Guarda el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, guíame conforme a tu Espíritu Santo, Señor, y que todo lo que hablemos, lo que hagamos y lo que cambiemos, Señor, sea, Padre eterno, para la gloria de tu nombre. Bendice a los que ya están aquí, a los que vienen en camino, Señor, y que salgamos de este lugar edificados, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y bienvenidos, hermanos, a los que no han estado en ninguna de las clases que hemos estado impartiendo. Y pues hemos tomado a bien, ¿verdad? Y nuestra intención es que todos del liderazgo de la iglesia podamos aprender un poquito más sobre lo que es el sistema celular, ¿verdad? Yo creo que aunque tenemos un poquito tal vez todos de conocimiento, hay cosas en las que tal vez nos hace falta, ¿verdad? Y eso es lo importante de aprender porque lo podemos mejorar. Así que vamos a leer entonces, hermanos, Hechos capítulo 2, verso 41 al 47 para empezar, hermano. Hechos capítulo 2, verso 41 al verso 47. Hechos capítulo 2, del verso 41 al verso 47. Cuando lo tengan listo, ¿verdad? Me contestan con un amén ahí. Amén. Amén. Bueno, entonces lo voy a leer yo y ustedes me siguen ahí con su vista, hermanos. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como cuántos, hermanos? 3,000 personas. Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Esas son cuestiones prioritarias para toda iglesia, para todo grupo de cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, otra cuestión muy importante en la iglesia, la unidad, hermanos, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ¿cada cuánto, hermanos? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, el fundamento de cómo esta iglesia, ¿verdad?, este grupo de los apóstoles, ¿verdad?, junto a los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad?, que el número como de 120, vivieron una experiencia que tal vez ninguna iglesia ha vivido, ¿verdad?, que es que se multiplique o se añada a la iglesia en un momento 3,000 miembros, ¿verdad? La pregunta ahí era cómo administrarlos, la pregunta era cómo organizarlos, la pregunta era cómo guiarlos, cómo edificarlos, cuando ellos solo eran 120 para 3,000, ¿verdad? Había un gran trabajo por hacer. Y entonces vamos a ir viendo conforme avancemos qué fue lo que ellos hicieron y cómo esto nos ayuda a nosotros también para poder organizar, administrar, edificar, preparar, capacitar a cada miembro de nuestra iglesia. Usted ya como líder, como supervisor, va a poder edificar, capacitar, ¿verdad?, a otro, para que también sea líder. Porque, hermanos, el Señor dejó a la iglesia en la tierra, ¿verdad?, con un propósito. Y ese propósito para el que la iglesia está en la tierra es para que cumplamos la gran comisión.
Pero la gran comisión, hermano, no es un llamado solo a pastores, solo a líderes, solo a evangelistas, es un llamado a todo creyente. La gran comisión nos involucra a todos, ¿verdad? Entonces, es por eso importante entender, ¿verdad? Este sistema, ¿verdad? Que los apóstoles utilizaron, no porque ellos así lo quisieron, sino porque fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ese día de Pentecostés, ¿verdad? Ellos fueron investidos de un poder que les dio una capacidad para predicar el Evangelio, les dio una capacidad para poder ver más allá, ¿verdad? Y predicar, para organizar a la iglesia, ¿verdad? Ellos lograron administrar, organizar, discipular y capacitar a un grupo significativamente grande, hermanos. Nosotros en la iglesia, ¿cuántos cree que podamos ser? Unos 80, unos 100. ¿Verdad? Y sabemos cuántos líderes y cuenta ahorita aquí, ¿verdad? Tal vez hay 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22 personas. Para 50, o sea, no tenemos, pero nos tocarían como a 2 cada uno, 3 cada uno, ¿verdad? O sea que sería un trabajo más fácil para nosotros, ¿no? Y es gente que se ha ido agregando poco a poco, a ellos de un solo, se les agregaron 3,000 personas, ¿verdad? Pero ¿qué hacían ellos? Les enseñaban lo que el Señor Jesucristo había enseñado, ¿verdad? Y los guiaban para que desarrollaran sus dones, los talentos que el Señor había depositado en cada uno de ellos. Ese fue el propósito, ¿verdad? De ellos para poder utilizar efectivamente y llevar a cada una de estas personas no a convertirse en un creyente, sino en un discípulo del Señor. ¿Verdad? El sistema celular, hermanos, es un sistema efectivo para alcanzar la gran comisión. Mateo 28 del 18 al 20, si alguien lo puede buscar, hermanos, por favor. San Mateo capítulo 18 del 18 al 20, aunque es una lectura bastante conocida, me gustaría que la leéramos, ¿verdad? Exactamente como está en la palabra, para que no cometamos ningún error de pronunciación o de cambiar alguna palabra. Ven, hermano Jorge, léalo. Si no le da tiempo, hermano, no se preocupe, ¿verdad? Por cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 28, ¿verdad? 18, 28, perdón. 28 del 18 al 20, hermanos, perdón. Okay. Me expresé mal. O yo le escuché mal. Mateo 28 del 18 al 20. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces ahí en esos versículos está encerrada la gran comisión, ¿verdad? O el trabajo que el Señor le asignó a la iglesia antes de él partir a los cielos, ¿verdad? Y le empieza él diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde, hermano? Y la palabra potestad, ¿qué significa, hermanos? Poder, ¿qué más? Autoridad, ¿qué más? Dominio, ¿qué más? ¿Qué otra cosa creen que puede significar potestad? Autoridad, poder, dominio, señorío, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad, todo dominio, ¿en dónde? Y en la tierra. Por esa razón, ¿verdad? Porque Él tiene todo poder, toda potestad, todo dominio, toda autoridad, tanto en los cielos y en la tierra. Les dice el Señor, por tanto, ¿verdad? O sea, esa expresión por tanto, hermanos, yo les explicaba a los hermanos que siempre se dice después de una verdad. Esa expresión por tanto siempre va después de una verdad. O sea, alguien, por ejemplo, en un equipo de fútbol o de básquetbol, ¿verdad? Este que es alto, o este va a ser defensa porque es alto, o por tanto que él es alto, lo vamos a ocupar como defensa. La verdad es que él es alto. Por tanto, lo podemos poner en esta posición. Siempre va después de una verdad. O sea, esa es una verdad que todos sabemos, ¿o no? La potestad de Dios en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice él, les manda y les dice: ir. No les dice traigan a la iglesia, no les dijo traigan al templo, no les dijo traigan a ustedes, les dijo ir. Y entonces es donde la gran comisión ha perdido el valor ahora.
Porque ahora la iglesia se enfoca en, cuando la gran comisión es. Entonces estamos como actuando al revés, ¿o no? Nuestro enfoque es ir y traer el montón que podamos a la iglesia. Cuando nuestra comisión está en ir y hacer ¿qué? Discípulos. La gran comisión, hermanos, no se trata de ganar un montón de creyentes o de gente y llevarla a la iglesia. La gran comisión es hacer discípulos. ¿Y qué son discípulos? Un alumno, ¿qué más? Un seguidor, alguien que va a las enseñanzas de su maestro, ¿verdad? Que procura igualarlo, que procura capacitarse, que procura tomar el ejemplo. Entonces el Señor le dice, ustedes, ¿verdad? Fueron sus primeros discípulos. Los 12 que él tuvo eran sus discípulos, ¿verdad? Y durante 3 años y medio, ¿qué hizo el Señor con ellos? Los capacitó, los preparó, los enseñó en todas las áreas del ministerio, de lo que ellos iban a enfrentar. Incluso los preparó para ser perseguidos, los preparó para tantas cosas. Ahora, ¿cuál es la tarea de ellos? Ir y hacer ¿qué? Más discípulos. Enseñándoles ¿qué? Dice ahí. Que guarden las cosas que ¿quién había mandado? Él. No lo que Pedro quería enseñar, no lo que Jacobo quería enseñar, no lo que Andrés quería enseñar, ni como ellos lo habían entendido, sino lo que el Señor les había enseñado. Eso, por tanto, vayan, o sea, salgan de su comodidad, salgan de su confort, vayan a hacer lo que son ustedes, discípulos, ¿por medio de qué? De la enseñanza de lo que el Señor había ordenado. O sea, de perdonar a los otros, de amar a los enemigos, de sanar al enfermo, de alcanzar al que nadie quería. ¿Sabe que hay unas cosas que para ese tiempo parecían insensatas en Jesús, para su tiempo? Habían cosas que eran insensatas en Jesús porque Él se acercaba a los que nadie se quería acercar. Él tocaba a los que nadie quería tocar. Él sanaba a los que nadie quería sanar. ¿Era insensato o no? Que un leproso, cuando todos huían de él, era insensato que alguien fuera a alcanzar al leproso. Un endemoniado que estaba encadenado, era insensato que alguien, en lugar de huirle, fuera e hiciera algo. Era insensato en ese tiempo. Pero a eso lo manda el Señor. Vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos. Entonces, usted como líder, hermano, usted como supervisor, usted como líder potencial, ¿cuál es su trabajo entonces? Ir y hacer de cada miembro de su célula un ¿qué? Un discípulo. Ahora preguntémonos, ¿seré yo un discípulo del Señor? Porque ellos tuvieron que ser discípulos primero, ¿no? Entonces, si yo no quiero aprender del Señor, si a mí no me interesa seguir el ejemplo del Señor, si quiero estar, ¿verdad?, en mi lugar de confort, no soy un discípulo. Por lo tanto, no puedo hacer otro discípulo. Y por eso es que muchas veces la iglesia no crece. Se llenan de creyentes las iglesias. Se llenan de gente que les gusta el evangelio. Se llena de gente que le gusta cantar, que están de acuerdo con muchos, pero no son discípulos. Porque el discípulo, esté o no esté de acuerdo, hace lo que el maestro le dice o no. Pero las iglesias están llenas de gente que, como no están de acuerdo, se van. Como no me gustó, ya no quiero servir. Como no estoy de acuerdo, mejor le tengo el privilegio. Como no estoy de acuerdo, mejor no me toman en cuenta. Mire, yo para eso no me meto en nada. Yo llego el domingo, me siento en mi lugar, escucho la palabra, me lleno y me voy. Ese no es un discípulo. Ese es uno de la multitud. Y a veces nosotros, aunque tenemos cargo de líder, actuamos así. Sí. Y no somos discípulos, somos uno de la multitud. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado, y da una promesa maravillosa. Yo estoy con vosotros todos los días. O sea, ahí garantiza, ¿va?, el respaldo que hay de parte de Dios sobre aquel que está dispuesto a ir y a ser discípulos. Entonces,
Hermanos, el sistema celular, ¿verdad? Es el método efectivo, ¿verdad? Para lograr la gran comisión. Tenemos que entender eso, hermanos. No se trata de alcanzar un crecimiento numérico. La iglesia más bendecida o la mejor iglesia no es la que es más grande en número. Porque si no, la iglesia católica, los testigos de Jehová y muchas otras denominaciones nos llevan por mucho. La meta de la iglesia no debe ser crecer en número. El anhelo de la iglesia no debe ser tener el montón de, porque aquella iglesia tiene 50 células, hermanos, nosotros también tenemos que tener 50. Y empezamos a desviarlos de la gran comisión, y entonces lo importante es que haya gente. Si el líder no es discípulo, no importa, pero tiene amigos. Si no está discipulando, tampoco importa, pero ya alcanzamos la meta de las 50 células. Y no es que las metas sean malas, sino que la comisión es ir y hacer discípulos. El Señor no hizo 500 discípulos, aunque no sería una gran multitud, ¿verdad? ¿Cuántos preparó en 3 años y medio? 12. Él no se enfocó en preparar. ¿Cuántos discípulos pudo haber preparado el Señor en 3 años y medio con su capacidad? 1000, 2000, 5000. ¿Y se enfocó en cuántos él? Entonces, ¿por qué la iglesia quiere abarcar el montón de gente y no se preocupa en discipular a uno? Tenemos que empezar por ahí, hermano. Para entender y que esto funcione, tenemos que empezar por ahí. Por yo ser un discípulo, para poder hacer de otro un buen discípulo. Un buen entrenador de un equipo de fútbol tiene que ser alguien que hizo ¿qué antes? Jugar. ¿Por qué? Porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, un buen líder que no es discípulo, ¿cómo va a hacer un buen trabajo? Cuando él no sabe lo que es ser un discípulo. No puede guiar a su equipo, ¿verdad? Su célula es su equipo, hermano. ¿Cómo va a ganar la batalla? ¿Cómo va a tener usted la victoria si usted como entrenador no sabe qué es ser discípulo? El primero que tiene que tener claro eso somos nosotros, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, entender que no se trata del crecimiento numérico, se trata de hacer de cada creyente un discípulo, ¿verdad? En el sistema celular se le dice a la gente, ¿verdad? O a los líderes que tenemos que transmitir la visión. Entonces, ¿cuál es la visión o cuál debe ser la visión de la iglesia, hermanos? Bueno, Francisco, si usted yo le dijera, hermano Francisco, aquí está su célula, transmítale la visión de la iglesia, por favor. Es hacer el partimiento y luego después hacer los discípulos. Ok. ¿Alguien más? Hermano Estuardo, aquí está su célula. Usted es el líder, ahorita está usted dándole la bienvenida al inicio. Transmítamele la visión, por favor, porque si ellos sin visión no saben a dónde van o no. ¿Cuál es la visión, hermano Estuardo? Somos su célula. Seguir discipulando, invitando amigos, ¿verdad? Para alcanzar el propósito que es el compartimiento del grupo celular. Amén. El problema ha sido, hermanos, que la palabra visión la han utilizado un montón de iglesias y de sectas y la han sacado de su contexto original. La visión de la iglesia alrededor del mundo es una y es sencilla: hacer de cada creyente un discípulo. Esa debe ser la visión de la iglesia. Llega uno, discipularlo. Llega otro, discipularlo. Llega otro, discipularlo. Estos 3 bien hechos discípulos, ¿qué van a generar ellos? Otros 3 discípulos. Entonces ya son 6. Esos 6 discípulos van a generar ¿cuántos? 12 discípulos. Esos 12 discípulos van a generar 24 discípulos. Y así. Pero empieza con el trabajo preocupándonos por uno. Y ese uno por el que me tengo que preocupar primero soy yo. Entonces queremos que nuestras células crezcan, ¿no? ¿Cuántos quieren que sus células crezcan, hermanos? Pero ¿para qué queremos que crezcan? ¿Para que sean un montón nada más ahí? ¿O porque estamos con la pasión de discipular? El discipulado es un trabajo, hermano. El Señor pasó 3 años y medio con ellos.
El discipulado no es algo que se toma a la ligera, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia pierde de vista, hermanos, el propósito por el que el Señor entregó su vida en la cruz, pierde la visión. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor entregó su vida en la cruz? Por la salvación. Por la salvación, por alcanzar, por el perdón de los pecados. Entonces, cuando la iglesia pierde ese propósito, ¿verdad? Se desenfoca de predicar, de enseñar, porque les dijo el Señor, vayan que van a enseñar lo que yo les he mandado. El apóstol Pablo dice que el que se aparta de las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo y enseña otra cosa, ¿qué dice el apóstol que está esta persona? Que está envanecido o que está como loco, dice, ¿verdad? Y que no sabe y que delira de cosas que ignora. El que no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue claro, ¿no? Vayan y les van a ir a enseñar lo que yo les mandé, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar nosotros, hermano? Lo que el Señor Jesús mandó, nada más, sin adornos, sin quitarle, sin poner. A veces va a gustar, eso a veces no va a gustar. Va a confrontar, va a edificar, va a redarguir o va a enfrentar. Pero son las... El Señor no quiso agradar siempre a la gente que lo escuchaba, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, debe de mantener esa visión clara, porque de perderla se empieza a enfocar en otras cosas. Por ejemplo, hay iglesias que solo están enfocadas en, por ejemplo, en crecer numéricamente. No importa cómo, pero tenemos que alcanzar los 1000 miembros. Otros se enfocan solo, por ejemplo, en adquirir un edificio. Y esto que yo estoy hablando, hermanos, es en general en la iglesia, ¿ok? No va a pensar que es solo a nuestra iglesia. Hay iglesias que están enfocadas en hacer edificios grandes, ¿o no? Queremos tener una mega iglesia que alcance para 40,000 miembros. ¿Para qué la quiere? La iglesia no va a ir al cielo, ¿verdad? Y de esos 40,000, ¿a cuántos discipuló? Si no discipuló a ni uno, lo más probable es que ninguno de los 40,000 se vaya. Ni él. Porque su enfoque no estuvo en cumplir con la comisión que el Señor mandó, sino estuvo en hacer números. Estuvo en hacer un edificio bonito, en que tenga bonitas sillas, ¿verdad? En tener buenos vehículos para transportar a la gente. Todo eso no es que esté mal, hermanos, pero cuando estamos enfocados en la gran comisión. No digamos que la iglesia se aparte de predicar el evangelio, ¿verdad? Que empiece a predicar un evangelio sin sangre, ¿verdad? Un evangelio sin Jesucristo en la cruz. Y solo empiece a predicar de motivación, de buen éxito financiero, de que todo es posible si puedes creer, de que 10 pasos para alcanzar el éxito, de que 5 pasos para el no sé qué, de que venga y aquí usted haga esto y nosotros aquí tenemos la motivación y el pastor deje de ser un pastor y un edificador de vidas y se convierte en un motivador nada más. Y esas iglesias crecen, pero no hay discipulado. Entonces no están cumpliendo la gran comisión. Y eso es lo principal para entender esto, hermano. Entonces, ahora, cuando hablamos de establecer, hermano, del sistema celular, es necesario establecer algunas diferencias importantes, ¿verdad? Aquí dice el sistema celular, ¿verdad? Pero hay iglesias que creen que las células son un método de crecimiento. Y las células no son un método de crecimiento para la iglesia. Porque la Biblia no es un conjunto de métodos. La Biblia no es un conjunto de métodos. ¿Un método qué es, hermanos? ¿Qué entendemos por método? Una forma de alcanzar algo, un proceso que lleva el fin a lograr un objetivo. Ok, ajá. Alguien que piense, que considere algo más de lo que es un método. Yo aquí tengo la definición y se lo voy a decir, ¿verdad? Pero el hermano Miguel está bastante acertado. Dice, el método es un modo, manera o forma de realizar algo de manera sistemática, organizada o estructurada. Hace referencia a una técnica o un conjunto de tareas para desarrollar una tarea. Entonces, el método incluye técnicas, ¿o no? Por ejemplo, la gente usa métodos para adelgazar. ¿Y qué dice el método para adelgazar? Que se levante a las 5, que cuele 3 papas, que cuele 2 apios y unas hojas, y que se lo tome a ayunas, y que al mediodía solo coma esto, y a las 3 de la tarde tal cosa. Y si falla en una parte del método, ya nada sirvió. Eso es un método, ¿no? Es un método para hacer ejercicios.
Va a ser 20 de pierna, 10 de brazo, 30. Y miren mis brazos, ¿cómo está haciendo el método? No es que yo solo hago 15, ahí está el error. No está siguiendo el método. Y el problema de los métodos, hermano, es que se tienden a copiar o necesitan que se copien exactamente. Y nosotros no podemos copiar, por ejemplo, en el sistema celular pensando que es un método de crecimiento. No podemos copiar, por ejemplo, a la iglesia Elim, porque le funcionó a Elim, no nos va a funcionar a nosotros. ¿Ok? No es un método, hermanos, es un sistema, por eso se llama sistema celular. Y un método difiere bastante de un sistema. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos varios sistemas adentro, ¿no? ¿O usted tiene un método digestivo? O un método circulatorio no tiene, ¿verdad? Su carro no tiene un método de inyección, ¿verdad? ¿Qué tiene el carro? Un sistema de inyección. Ahora tenemos un sistema que trabaja metódicamente. Eso sí, pero son sistemas, ¿verdad? No son métodos, porque el método necesita que se cumpla exactamente esos pasos, y si uno de esos pasos se altera, se perdió todo. Por ejemplo, los sacrificios de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿era un método de sacrificios o un sistema de sacrificios? ¿Qué creen ustedes? Era un sistema que incluía fechas, incluía maneras de hacerse, ¿verdad? Puede ser, como dice el hermano Miguel, un sistema que se realice en una metodología, de una manera metódica, pero no deja de ser un sistema. Porque la definición de sistema, hermanos, es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito. Perdón, hermano Roy. Sí. Fácil vemos en el automóvil, sistema eléctrico. Las luces, las lámparas, esto, el otro, los fusibles. Esa es aparte de lo que es el motor y todo eso. Cada sistema es independiente, opera de manera independiente. Y el problema es que si en el método falla algo, ¿verdad? Todo deja de funcionar, ¿verdad? Y hay que rehacer todo el método para que vuelva a funcionar. Por ejemplo, el método científico de investigación, ¿verdad? Si ya usted, después de haber formulado su tesis y llega a un punto en el que algo se encuentra, tiene que borrar la tesis, tiene que borrar la hipótesis y volver a empezar de nuevo, porque es un método. Pero el sistema, por ejemplo, volviendo al carro, ¿verdad? Si en un carro se le quema un fusible, usted tiene que sacar todo el alambrero del carro y meterlo de nuevo. No. ¿Qué tiene que cambiar? El fusible. Y ese va a hacer funcionar todo el sistema. O lo que estaba fallando en el sistema. Igual, las células, hermanos, son un sistema en la iglesia. ¿Ok? Que lamentablemente, hermanos, o si lo pudiéramos decir de esa manera, demandan cambios. Demanda sacar lo que no está aprovechando y poner algo que sí aproveche. ¿Ok? No desarmar la iglesia, pero sí cambiar lo que se necesita cambiar para que el sistema empiece a funcionar, porque dijimos, ¿verdad?, que es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito. Un sistema posee normas o reglas que regulan su funcionamiento y como tal puede ser aprendido, entendido y enseñado. Un método es, valga la redundancia, el metódico, ¿verdad? Sin embargo, un sistema usted lo puede aprender, usted lo puede entender y luego usted también lo puede enseñar. Entonces, el sistema celular, hermanos, como sistema, requiere que toda la iglesia se involucre. ¿Ok? El sistema celular no ve a la iglesia como este pequeño local. El sistema celular ve a cada individuo que llega a este local para que todos ellos funcionen en armonía, para alcanzar los resultados que se necesitan o que se quieren alcanzar. Entonces, armonía significa estar de acuerdo, en unidad, como leíamos en Hechos, ¿o no? ¿Qué característica había en estos hombres o este grupo de personas? Dice que en armonía, con alegría compartían el pan en las casas, que oraban juntos. Pero si alguien no está en la armonía, el sistema no puede funcionar. O si decimos, no, está bien, ellos que hagan, pero yo aquí. ¿Verdad?
No, este que está aquí tiene que entender que se tiene que quitar de aquí y ponerse ahí. Para que funcione. Si no, no funciona. ¿Ok? Entonces nosotros trabajamos con células, ¿verdad? El sistema celular. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos, o los he confundido un poco? Excelente. Bien. Amén. Bueno, entonces decimos que es un sistema celular. Para entender eso tenemos que entender que es una célula. ¿Ok? La definición de célula, hermanos, dice que es la unidad anatómica, fisiológica y origen de todo ser vivo. ¿Verdad? ¿Cómo empieza el proceso de la fecundación? Con una célula. Un pequeño embrión, ¿verdad? Que al ser fecundado, ¿qué hace? Se va multiplicando. Vaya, el 1 se hace 2, se hace 4, y de ahí se forma un ser humano. Porque dice que una célula es una porción de materia constituida y organizada capaz de desarrollar todas las actividades relacionadas a la vida. Nutrición, relación y reproducción, de modo que se puede considerar que es un ser con vida propia. Ahorita mismo usted tiene millones de células, billones de células moviéndose a través de su cuerpo. Ahí donde usted está sentadito, su cuerpo está formado de células. Pero por ejemplo, si usted se quema, ¿verdad? Como su piel está formada de células, lo que usted quema son un montón de células aquí en este pedacito de su dedo. Al quemarlas usted las mató, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa piel que usted quemó? ¿Verdad que ya no es igual que la otra? Se seca, se hace como una costra, se cae y tienen las células que reproducirse para que su piel vuelva a quedar como estaba antes, ¿o no? Aunque puede quedar una marca, sí. Pero murió la célula, porque al quemarse la célula dejó de moverse. Una célula que se deja de mover se muere. Si aplicamos eso a nosotros, ¿verdad? Si nuestras células en la iglesia no se mueven, ¿qué va a pasar? Van a morir. Una célula muerta está ahí, pero está muerta. ¿Está en su lugar o no? Pero está muerta. Y pasa un proceso hasta que algo sucede, ¿verdad? El mismo cuerpo tiene que regenerarse. Y ese es lo que cuesta en las iglesias, hermano. El sistema celular demanda, hermano, de las iglesias una transición. Ese cambio que duele, cuando usted se quema, ¿duele o no? Y cuando se toca, ¿le duele o no? Y se vuelve, y parece que uno ahí mismo se toca nada más, ¿verdad? Y duele, ¿hasta qué? Hasta que lo muerto sale y hay vida otra vez ahí. En las iglesias ese proceso de transición, de sacar lo que está muerto, porque lo muerto no produce nada, es lo que más duele. Pero si queremos verdaderamente trabajar en el sistema celular, tenemos que sacar lo muerto. ¿Va a ser fácil? No. ¿Nos va a gustar? No. ¿Van a estar todos de acuerdo? Tampoco. ¿Se van a ir algunos? Probablemente sí. ¿Van a pensar que estamos haciendo saber qué no queda? También. Pero el asunto es que nos multipliquemos a dar vida. Para que la iglesia, ¿verdad?, a través de las células de verdad se multiplique. Ahora, esa es la definición anatómica, ¿verdad? Decimos que la célula, fíjese, cumple con todas las actividades que tienen vida. O sea, se nutre, se relaciona y se reproduce. ¿Cómo nutrimos nuestra célula nosotros, hermanos? ¿A través de qué podemos nutrir nuestra célula nosotros? En la iglesia, en su hogar. ¿A través de qué nutre usted su célula, hermano? A través de la oración. ¿De la oración? ¿De qué más? De la palabra, de la motivación. ¿Pero qué es lo que alimenta la célula? Cristo, pero hay algo que, miren, ya ve, el enfoque, lo que alimenta la célula son los amigos. ¿Ok? Porque a través de eso que se alimenta la célula, ¿qué va a suceder cuando la célula se alimenta? Se va a reproducir. Claro que tenemos que orar. Claro que tenemos que dar la palabra de Dios. Porque sin eso, de gusto es tener amigos. Pero lo que alimenta nuestra célula, el alimento de la célula son los amigos. ¿Para qué? Para que con varios amigos que tengamos, podamos reproducirnos o multiplicarnos. Y esa es la meta
de toda célula o de toda líder. Ahora, en el sistema celular, hermanos, una célula es un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con los siguientes propósitos. ¿Alguien sabe cuáles son los propósitos de la célula, hermano? Hay 3 propósitos para una célula. Alcanzar vidas para Cristo. Alcanzar vidas para Cristo. Ajá. ¿Qué más? Evangelización. Ajá. Edificación. Ajá. Hermana que sí, ¿cómo ha estado en las clases? Edificación. ¿Y el último? Confraternización. Confraternización. Estos son los 3 propósitos, hermanos, por los que se debe reunir una célula. Fuera de la iglesia, se reúne por 3 propósitos: la evangelización, la edificación y la confraternización. Ahora, ¿qué es la evangelización, hermanos? ¿Qué entendemos por evangelización? ¿Qué hacemos? Vamos a evangelizar. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a evangelizar? Hablar las buenas nuevas. Hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces, una célula tiene que hacer ¿qué? Ir y hablar las buenas nuevas de salvación. ¿A los mismos? ¿A quién? A los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Entonces, una célula, el primer propósito es: si no evangelizamos, ¿cómo vamos a tener amigos? De pura oración no van a llegar los amigos. No van a llegar. Sí. Mire, Francisco, aquí hacen célula usted. ¿Sí? ¿Será que puede entrar? ¿Algo me hizo venir aquí ahorita usted? No sé qué fue. Así no va a pasar. Porque la gran comisión se trata de ir, salir de la casa, salir de la iglesia. No conformarnos a estar en este cuadrito que es el edificio de la iglesia, sino salir. Pero ¿cómo? Entonces nuestras células, nuestra iglesia nunca va a crecer si no hay evangelización. En segundo lugar, edificación. Y edificación, hermano, significa fundamentar, desarrollar, progresar, ¿verdad? Es decir, que el carácter y el desarrollo del creyente solo se logra mediante una buena edificación. Pablo dice: todo lo que se haga para la edificación. Como un edificio, ¿verdad? Este edificio es una edificación. Pero para que este edificio se sostenga, ¿qué tiene que haber antes abajo? Un buen fundamento. Y eso es lo que le queremos transmitir a ustedes, el fundamento de esto. Porque probablemente nuestra edificación no está buena porque estamos careciendo de un buen fundamento. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos sabían de estos 3 propósitos? Aparte de los que han estado en las clases, ¿cuántos sabían de esos 3 propósitos? Para desarrollar la célula. Creo, Roy, que es el de conocimiento general, nomás que no lo tenemos compactado en tal orden, sino que inconscientemente es lo que cualquier hermano se para e intenta hacer, ¿no? El evangelio y tratar de animar y edificar con los hermanos, y bueno, a la vez con fraternización de cualquier modo. No, sin embargo, y ahora que tú lo estás empezando, es mejor, pues, claro. Para la... Le digo, hermanos, porque si nosotros no tenemos esto claro, entonces es como estamos navegando a la deriva. Como dice hermano Miguel, estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, ¿o no? Yo puedo tratar de hacer esta casa lo mejor que pueda, pero si no tengo el buen fundamento, ¿qué va a pasar? Se me va a caer a medio camino, ¿no? Pero yo traté de hacer lo mejor que pude. Pero si alguien viene y me dice: no, hermano, mire, lo primero que usted tiene que hacer es una zanja de 8 pies de profundidad, tiene que meter esto de concreto, tiene que meter tanto de hierro, tiene que poner tantos bloques, tiene que esperar a que se seque, tiene que poner estas formas, tiene que hacer esto y tiene el otro. ¿Qué va a pasar cuando yo empiece a levantar pared? Pero yo tengo que obedecer a lo que me están enseñando también, ¿o no? No, pero mire, yo lo quiero hacer así usted. Porque para mí me parece que así está bien.
pero mire, se le va a caer. No, va a ver que no. No se cae. Mire, por eso lo estoy diciendo, lo estoy aconsejando. No, yo estoy bien, déjenme. Y así hay mucha gente que piensa en las iglesias. Pero hombre, yo lo que he notado que la constante es que ni siquiera dicen no, sino que simplemente desaparecen. Desaparecen. Entonces, tenemos que tratar, ¿verdad? Y la confraternización, pues es el tiempo en el que podemos estar con los amigos, con los hermanos, ¿verdad? Después de la célula. Entonces, y estos tres elementos, hermano, es necesario que se desarrollen de una manera equilibrada, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más adelante de esto, pero basado en estos tres propósitos, hermano, tenemos que establecer una diferencia de lo que probablemente puede estar pasando en nuestra iglesia. Y es que nosotros queremos tener, ¿qué dijimos, hermanos? Células. Pero es muy probable que nosotros tengamos grupos pequeños. ¿Ok? No células. Nosotros podemos estar con la iglesia en grupos pequeños. ¿Ok? Porque la iglesia, las células acabamos de decir que cumplen tres propósitos, ¿verdad? Que es evangelizar, que es edificar y confraternizar. Y mire, toda célula es un grupo pequeño. Pero todo grupo pequeño no es una célula. Porque en el grupo pequeño nos podemos reunir solo para nos juntamos Leonel, el hermano Jorge, el hermano Miguel, el hermano Alfredo y el hermano Daniel y yo. ¿Para hacer qué? Evangelizar. ¿Somos un grupo pequeño o no? Pero no somos una célula. Porque ¿qué es lo único que estamos haciendo? Aunque oremos, leamos la Biblia, ayunemos, no somos una célula. Y traigamos el montón de amigos, no somos una célula porque nuestro único propósito es, no estamos ni edificando ni confraternizando. O sea, yo voy, evangelizo y el hermano Nelson es el líder. Y bueno, hermano Nelson, aquí le conseguí 3 pescaditos, ahí usted encárguese. Yo soy el que evangeliza, usted el que edifica, ¿verdad? Entonces, tal vez en nuestros grupos hay mucha evangelización, pero no hay edificación ni hay confraternización. Entonces no es una célula, es un grupo pequeño. ¿Okay? Puede que en nuestro grupo haya evangelización y haya edificación, pero no hay confraternización. O sea, cumplimos con evangelizar, que vamos a los amigos, ¿verdad? Edificamos, el líder se prepara, prepara bien, atiende a los necesitados, pero se terminó a las 8 y vaya, hermanos, Dios me los bendiga, yo me tengo que ir porque tengo que hacer algo, ¿ok? No se preocupa por saber quién llegó, por preguntarle el nombre al amigo, por hacerlo sentir bienvenido. Se acaba el grupo, ¿verdad? Y es el tiempo de que hubieran unas tostadas. Entonces, el amigo Nelson está ahí, pero yo me vengo a platicar aquí con Luzby y con Leonel, ¿verdad? Y hermanos, si se dieron cuenta, ¿verdad? Que en el grupo y que está el culto. Y lo peor que podemos hacer es empezar a hablar más de la iglesia, ¿verdad? Y el amigo Nelson ahí a la par, y ya vieron que en la iglesia lo que están haciendo todo. Y Nelson como amigo solo para toda la oreja. Error. No hay confraternización. Porque ¿a quién me tendría que enfocar yo en ese momento? Nelson, ¿verdad? ¿Cómo está? Mucho gusto para servirle, ¿verdad? Mira, aquí está nuestro supervisor, ¿verdad? Hermano Leonel. Y Leonel también ya estará ahí sentado a la par de él. Y tráiganle primero al amigo, ¿verdad? No el líder, a mí págame 3, ¿verdad? Porque no he comido, ¿verdad? No, tráiganle primero a Nelson, porque y si alcanza, como yo, y si no alcanza, pues está buena. Pero lo atendimos a él. Pero ¿y qué pasa, hermanos? Sí. Si solo hay edificación y confraternización, pero no hay evangelización. Nos reunimos los mismos 8 todos los jueves. Cantamos, oramos. El hermano Estuardo se prepara un buen estudio de 15, 20 minutos. Salimos nutridos. Pero llevamos un año predicándonos
Los mismos 8. Porque no hay evangelización. Entonces somos un grupo pequeño. No somos una célula. O nos enfocamos en la confraternización, ¿verdad? El grupo empezó a las 7:30, son las 8:05 y se acabó. Pero no se van los hermanos sino hasta las 10. ¿Verdad? Al que le tocó dar el líder, ¿verdad? Solo se para. Bueno, hermanos, como dijo el hermano Francisco, y he escuchado en varios, ¿verdad? Recordemos que el propósito de Caseros es la multiplicación. Es parte del propósito. Pero el propósito dijimos que es ¿cuál? Hacer. Hermanos, recordemos que el propósito de nuestras células es hacer discípulos. Con hacer discípulos va a venir la multiplicación. Pero yo puedo estar diciendo todos los jueves a ustedes, hermanos, recordémonos que el propósito es que nos multipliquemos. Amén. Amén. ¿Pero quién evangelizó? Y el otro jueves, hermanos, recordemos que el propósito de estas reuniones es encender otra antorcha, hermanos. Amén. Amén. ¿Quién evangelizó? La antorcha va a estar apagada. Hermano Juan. Pero un grupo pequeño también se puede caracterizar si yo tengo 5 amigos que me llegan todos los jueves por 3, 6, 8, 9 meses. A mí cae en la casilla de grupo pequeño porque Sí. ya los estoy evangelizando, ya se volvieron. Prácticamente ya son miembros de la célula. Fíjense, hermano, que ahí voy a tocar algo que no está ahí, pero por ejemplo, la visita que llega a la célula es ¿cuándo, hermano? La primera vez. Ahí él fue visita, ¿o no? La primera vez. Entonces, si en el reporte tenemos una casilla para visitas y llegó Madeline, nadie conocía a Madeline, la llevó la hermana Luzbina, la ponemos ese jueves como porque no sabemos si va a llegar el otro jueves. Nos fue a visitar. ¿Sí? Puede llegar de otra iglesia, puede que llegó porque andaba de vacaciones de El Salvador, puede que porque andaba por ahí por el área y se encontró a su amiga de la escuela, ¿verdad? Luzbina, y entonces, pero el otro jueves no va a estar. Ella no es amiga, ella es una visita. Ahora, ya llegó el otro jueves, ¿verdad? Porque Luzbina la volvió a invitar otra vez y le dijo, entonces, ¿va a volver a ir? Claro, me gustó, y me atendieron bien y todo, entonces ya ella se vuelve ese segundo jueves una amiga. Pero ya el tercer jueves, Luzbi ya no la tiene que llamar. Es más, Madeline está antes que llegue Luzbi. Y está emocionada y está participando y se siente motivada y todo, y hasta el jueves. Amiga, ¿verdad? Tenemos una amiga. Pasó el tercer jueves. Madeline ahí, ¿verdad? Amiga. Pasó el cuarto jueves, ya nadie la llama, amiga. Pero entonces ya Madeline, ¿verdad? Cuando se predica, puede usted convertir al Señor, mira, hay una oportunidad, etcétera, etcétera. Madeline no acepta, pero sigue llegando. Pero ya no hay que llamarla, ya no hay que decirle nada, ya ella hasta le dejemos, dice, Madeline dice, Luzbina, yo quisiera tener unas tostadas el jueves, que me dan chance. Y entonces Luzbina dice, claro, Madeline, ¿cómo no? Déjeme hablar con que es el líder de la célula. Entonces, claro, Madeline, para que se sienta bienvenida. Ya le estamos dando participación. Entonces, ¿qué es Madeline ya? Un miembro de la célula. ¿Para qué la vamos a seguir poniendo como amiga? Entonces, ¿amigos? No habían amigos. Porque Madeline ya no es amiga. Una pregunta, pero si no aceptaba a Cristo, ¿cómo se pusiera en el reporte? ¿Como amiga o como ya? Es una miembro de la célula. iglesia? Lo único que le falta es aceptar a Cristo. No miembro de la iglesia. No es miembro de la célula. De la célula. Es miembro de la célula. Tendría que. Perdón, Roy, perdón. Sí, porque yo le pregunto porque en la célula donde yo estoy hay una amistad de que ella siempre está ahí. Y en varios protemplos ella me ha ayudado a hacer los protemplos de la iglesia. Entonces, pero ustedes ya no la toman como que fuera una amiga, ¿verdad? Ajá, yo ya la siento como que es una... ella es parte de la célula. Ajá, pero ella siempre está ahí los jueves. Entonces, y en la iglesia también me ha ayudado con protemplos. Entonces, ¿qué le falta a ella? Aceptar a Cristo. Y ya se le ha hecho el llamamiento, pero dice, todavía no. Dice. Pero entonces, si ya ella está llegando, ya no es una amiga de la célula. Ella participa en la célula activamente. Ella siempre sale. ¿Verdad? Entonces, pero si nos enfocamos, ¿verdad? Sí, hermano. Pero le puedo dar privilegio a ella. No. Por ejemplo, no deberían de darle privilegio, porque no ha entregado su corazón a Jesús. Pero la tomamos como miembro de la célula ya porque
por estar consintiendo, perdón hermana Madeline que la use de ejemplo, ¿ok? Por estar consintiendo a Madeline, vamos a decir en enero, 4 semanas, Madeline, un amigo. Febrero, Madeline, un amigo. Marzo, Madeline, un amigo. Abril, Madeline. Mayo, Madeline. Junio, Madeline. Ya no es amigo. Y como tenemos un amigo, no nos enfocamos en otro. Ya Madeline ya no se nos va a ir. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es bien interesante, perdón hermano, porque y entonces en el reporte mensual decimos que tenemos 4 amigos cuando en realidad solamente es una persona. Una persona. Son amigos. La misma persona. La misma persona en los 4 reportes. Entonces, ¿cuántos amigos tuvo la célula ese mes? 1. No tuvo 4. Ajá. Porque el jueves llegó Madeline. El otro jueves llegó Madeline. El otro jueves Madeline y el último jueves Madeline. Aquí no es igual a 4. Es igual a 1. Entonces el reporte tendría que ser 1. 1. Pero entonces tendríamos que cambiar el sistema que hemos tenido hasta el día de hoy, porque desde que estoy en la iglesia siempre se ha hecho así. Entonces su amigo, aunque esté los 4 jueves del mes, sigue siendo un amigo por célula, o sea, por jueves. Entonces al final es un reporte del mes, no es un reporte personal. Por eso, pero... Serían 4 madres. Pero llegaron 4 madres. No, pero asistió 4 días en el mes. Pero la casilla, ¿qué dice, hermano? Ese es el problema, hermano. Ahí es la casilla. En la casilla dice amigos, hermanos, niños. Ahí está. Por eso, pero amigos, ¿cuántos amigos hubieron en realidad? Si los 4 viernes estuvo el mismo amigo, ¿cuántos amigos hubo en el mes? Pero lo que sucede, perdón hermano, lo que sucede es que quizás porque no hay un letrero que diga visita, otro que diga miembro de célula y otro que diga amigo. Entonces uno lo que hace es que lo ponen amigo, no lo pueden poner en hermano porque no ha aceptado a Cristo. No, pero sería lo mismo, porque él está hablando acerca de un reporte en el mes. Está hablando de la misma persona los 4 jueves. Entonces, si allí no interesaría de que solo haya amigos, niños y amigos, entonces él está queriendo entender de que los 4 jueves estuvo la misma persona. Claro. Entonces no tendríamos que ponerlo, digamos que el jueves hay que poner nada más, que sería que Madeline vino jueves una vez el mes. No. Y entonces, ¿cómo vamos a poner Es que ustedes solo asistió 4? Los líderes hacen un reporte semanal. En el reporte semanal, como él explicó, la primera vez que llega el amigo, un amigo. Segundo, una visita, digamos. Todavía el tercero sería un amigo, pero ya para el cuarto, aunque ella no acepte, ella va a estar en la parte de atrás donde están los miembros de la célula, ella va a estar ahí, pero ya no la reporto como amigo porque ella es parte del grupo celular. O sea, miren hermanos, esto no es como una... como hermana, entonces, esa es mi pregunta. Miembro. Porque no hay... No hermano. No hay miembro. Es que no hay Entonces vamos a tener que modificar el reporte. Pero eso es un pequeño detalle. Pero entonces el punto en esto, hermanos, es que no es que como el hermano dijo que después de 4 jueves ya es miembro, pónganlo. No. Eso es a discreción de ustedes, como líderes, pidiendo la dirección al Señor. Por ejemplo, esta hermana que usted dice que tiene ahí, o esta amiga, porque no es hermana, ya todo, ¿cómo la saluda usted a ella? Dios la bendiga. Dios la bendiga. Y yo le digo a ella, yo la siento parte de... Entonces, ¿cómo le dice usted? ¿Dios le bendiga qué? Dios le bendiga a Merlin. Merlin. No le dice hermana, ¿verdad? No le digo hermana. No le puede decir Dios le bendiga hermana Merlin. Pero ya Merlin es parte de la célula. Pero como siempre está ahí, yo le digo, para mí usted ya no es extraña, para mí ya es parte. Entonces, en el reporte, ¿dónde la tendría que poner usted? Yo siempre estaba poniendo en amiga. En amiga. Pero contradice su propio sentir, ¿o no? Porque su sentir es que ella no es amiga. Pero usted la reporta como amiga. Sí, hermano. Claro, por el hecho que no aceptaba a Cristo. En
en este caso pienso que el líder lo ponga así como amigo, pero que ponga siempre el nombre. Claro. Va atrás. Entonces el supervisor, cuando ve el mismo nombre, entonces él no va a reportar 4 amigos en el mes, sino que 1, porque es el mismo. Pienso que es el supervisor. Sí, hermano. El que haría. Porque mire, si usted como líder da un reporte semanal, ¿verdad? Al supervisor. Aquí está hermano Leonel. Hermano Leonel agarra y no solo va a echar, no va a ver aquí nada más. Hubieron 4 hermanos, 3 amigos, 2 niños y tal. Ya lleno mi reporte. Los hermanos Leonel se tienen que tomar su tiempo de darle vuelta y ver, perdón, hermano, ahorita les digo. Juan Pérez, amigo. Ok, entonces, amigos, 1. La otra semana, Juan Pérez, amigo. Amigo, 1. La tercera semana, Juan Pérez, amigo, 1. Amigos, 1. La cuarta semana, Juan Pérez, amigo. Entonces, cuando él le da su reporte al pastor, ¿cuántos amigos tendría que reportar? Porque va a poner 4. Aparte con las visitas y aparte con... Pero y entonces cuando dé el reporte cada jueves, ¿este amigo lo van a reportar hasta el fin del mes o en esa semana? En esta semana, usted haga su reporte normal. No, vaya, pero el del supervisor cuando se lo dé al pastor y el pastor diga, bueno, seguimos con hermana Madeleine. Hermana Madeleine llegó los 4 jueves. Entonces, ¿la va a dar este jueves o va a dar el reporte hasta el último mes porque ella estuvo un amigo en el mes? Y ahí es donde está la confusión. Por eso, porque si reportamos a cada semana, no reportamos al mes. Por eso. No, pero es que nosotros sí reportamos al mes. Los supervisores. Pero los reportes que se entregan los jueves y cuando los miércoles en la reunión del Los líder. entregamos aquí y aquí los habla el pastor. Pero al mes, el pastor viene y nos juntamos con él y nosotros hacemos el reporte del mes. Y ahí reportamos cuántos amigos hubieron en el mes. Reales. Nosotros, como supervisores. O sea, por Entonces ejemplo, ahí el pastor evalúa cómo estuvo el mes pasado, cómo está este mes, cuántos amigos tuvo la célula. ¿Cuál es el número suyo? Sector 4. Vaya, sector ¿qué? Ese es un reporte de mes, ¿verdad? Vaya, entonces ahí él viene y cómo estuvo su célula el mes pasado, cómo está la de este mes, subió, bajó, tiene menos amigos, tiene más amigos, pero si estamos reportando los mismos amigos, eso significa que no estamos no estamos creciendo. Aquí estamos reportando siempre. No hay avance. ¿Dónde estamos? Estamos estancados. Nos estamos alegrando de que hay 40. Entonces celebramos cada semana. Entonces, mire, hermano, lo que pasa es que si nosotros, por lo menos que nosotros le entregáramos un reporte al pastor a fin de mes, el reporte del fin de mes, entonces si ya tienen amigos ellos el miércoles, nosotros no podemos escribir ese amigo en ese reporte, porque nosotros también estamos entregando un reporte todos los miércoles y el pastor está dando un reporte ahí los miércoles. por eso, hermanos, es que mire, el reporte de células se debe de leer idealmente cada mes o cada 3 meses para verdaderamente evaluar el progreso. Si lo leemos cada semana, entonces podemos decir, bueno, hermanos, esta semana en todos los 5 sectores tuvimos 40 amigos. ¿Ok? La siguiente semana en todos los sectores tuvimos 40 amigos. La tercera semana, 40 amigos. Y la cuarta semana, 40 amigos. ¿Cuántos amigos hubieron en el mes? 40 amigos. No podemos decir que hubieron 160 amigos. Porque fueron los mismos. Porque son los mismos 40. Entonces, le predicamos a 180 amigos. Mangos. Le predicamos a 45 amigos y mucho. En todo el mes. En todo el mes. Lo interesante es que sí, 4 veces se le predicaron a esos mismos amigos. Es interesante. Y qué bueno. Exacto. Porque a veces Pero no qué, se logra. claro, pero en enero 45 amigos. En febrero 45 amigos. En marzo 45 amigos. En abril 45 amigos. En mayo 45 amigos. Esto nos da un igual de 235. 0 amigos. Porque ya ellos después de 6 meses ya no son amigos. Son miembros de la célula.
ayudante. Hermano Warner, perdón, hermano Warner me levantó la mano hace un ratito. Considero esto de que se acomoda la iglesia, con todo el respeto a los que están aquí presentes, se les felicita por la asistencia. El problema es de que yo tengo miedo que a mí ya no me vayan a aceptar como esos amigos, entonces eso me va a obligar a cumplir la gran comisión de ir a buscar más amigos. Quiero estar luciendo la misma cantidad de amigos que ya son miembros, los quiero estar luciendo una y otra. Dice, yo tengo 40 amigos al mes. ¡Wow! Un momento. No debemos de seguir en esa ignorancia. Claro. Y se tiene que hablar con el pastor para que él autorice y cambiar el sistema de ese reporte y poner miembro. Pero ¿qué más al líder inteligente? Que le agregue una casilla ahí, no le cuesta con el lapicero agregar y poner la M de miembro y abajo lo pone, pastor, mire, yo no tuve ni un amigo esta semana o este mes, porque en realidad son los mismos. Entonces yo me veo obligado a ¿qué? Ir a buscar más amigos. Eso es lo que no queremos, pero estamos acomodados. Perdón, hermano. Si algún día una célula llegara a llenar este reporte de todos los nombres, eso ya no es una célula, eso es una mini iglesia. ¿Aquí cuántos nombres deberían de haberlo más? 6, 7. Entonces, a esos 7, ¿qué cuesta ponerle a Juan Pérez? O aquí, miembro. ¿Qué cuesta ponerle a 7 chequecitos ahí? Y hermanos, ¿y por qué no? Porque no hubo ni reconcilio, nadie aceptó, no vieron visitas, no vieron amigos, todos somos los mismos, pastor. Eso nos va a poner en la realidad de lo que la iglesia está, ¿o no? Ahí entraría también cuando un miembro de la iglesia se reconcilia en una célula. Claro. Ese reconcilio se tiene que reportar, ¿no? Sí, usted lo puede reportar. ¿Qué manda, hermano? Sí, hermano, pero vaya, como acaba de decir hermano, bueno, está bien, pero eso habría que hablarlo primero con el pastor y luego después cambiar todo el sistema. Porque no, ¿por qué cambiar todo el sistema? Porque ustedes tendrían que darnos hasta qué fecha más o menos el amigo deja de ser amigo. Porque yo fui a la célula donde ellos y fui como que 4 o 6 meses y igual. Entonces, desde antes que iban así, o sea, traemos ese sistema desde entonces hasta ahorita. Entonces, tendríamos que cambiar todo el sistema que nos digan a los 4 o 3 meses el amigo ya no es amigo, es miembro. ¿Qué podemos hacer con ese miembro? Así como está mi hermana, lo podemos poner a ayunar ya. Ya. Sí, si yo tengo un amigo que llega antes que yo a la célula, esto es igual. Si él está ya estoy acá, digo, yo ni he preparado y ya está acá. Okay, va para adentro. Entonces, pero tenemos que cambiar todo el sistema y no lo podemos cambiar solamente con los que vemos acá porque faltan más de 12, 14 líderes todavía. ¿Se recuerda el ejemplo que les puse del se quemó un fusible en el carro? Usted no saca todo el alambrero. ¿Qué quita? El fusible. ¿Qué tenemos que cambiar? Solo cerrar la casilla. No tenemos que deshacerlo todo. No, pero lo que el chico está entendiendo es que creen que ustedes van a cambiar eso aquí. No, eso. No. Lo que dijo el hermano Warner, lo van a hablar con el pastor y todo. Ese era lo ideal, hubiera sido que él estuviera aquí. Pero no es que ustedes están dando una idea que ahorita lo van a cambiar, No, por eso, estamos poniendo los fundamentos de lo que el sistema celular es. Como debe ser. ¿Estamos nosotros haciéndolo bien? No. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cambiarlo. ¿Ese cambio va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque nos va a poner a la mayoría de grupos ¿en qué? ¿Pero qué nos va a motivar a hacer esto? Ir. Sí, señor. A cumplir con la gran comisión. Porque no estamos cumpliendo con la gran comisión entonces. Así de sencillo. Y entonces tendríamos que retroceder al primer punto. ¿Somos discípulos del Señor? No, porque no estamos cumpliendo la gran comisión. Aunque oremos, levantemos las manos, ayunemos, gritemos y hagamos lo que hagamos, no somos discípulos del Señor. Porque el discípulo cumple la ordenanza del maestro y la ordenanza del maestro es ir a ser más discípulos. ¿Fácil o no? Hermano, tengo otra pregunta. Sí, hermano. En mi célula hay personas que aceptaron. Uno aceptó en la iglesia en donde estamos, en la iglesia no aceptó. Otro aceptó en otra iglesia. Pero ellos dicen que son cristianos, pero no vienen a la iglesia y solo van a la célula. Como yo siempre en el reporte yo lo pongo como amigos, porque no sé si estará bien. Porque digo yo, bueno, si vienen solo a la célula, pero no van a la iglesia,
nunca se suman a la iglesia, ni no se involucran en la iglesia, en ninguna actividad. Solo quieren estar en la célula. Entonces, ¿cómo se les tiene que poner en el reporte? Si ellos ya se entregaron a Cristo, hermano, y están en la célula, ellos son miembros de la célula. Pero no son hermanos, entonces. Si ya se entregaron a Cristo, sí. Pues sí, pero si van solo a la célula, pero a la iglesia nunca van. Entonces, vamos a ver adelante en dónde está el error. Espera un poquito que lleguemos ahí. ¿Cómo vamos a ver dónde está el error? Espera que lleguemos ahí. Eso se convierte en miembros laicos por el momento. Sí, o sea que mire, el hacer discípulos incluye el buscar la manera de que este hombre o esta mujer se involucren en la iglesia. No se trata de que él quiera o no quiera. Sí, hermano, yo entiendo yo entiendo hasta ahí, pero acuérdese que, como dicen que en el Evangelio nadie está a la fuerza. Claro. Hay personas que nosotros hacemos el trabajo en ellos, pero la persona dice, sí voy a ir, pero nunca va. Entonces, ¿qué viene a quedar así? Viene a quedar de que el líder no está haciendo bien el trabajo o toda la culpa del líder. Yo entiendo hasta ahí, pero hay una parte que también no es culpa del líder. No, porque ahí tendríamos que volver. Pero está bien, hermano, para eso estamos aquí para aprender. Perdón, disculpa un segundito. Sí. Mi hermana tiene razón, porque fíjate que a veces lo que ha pasado es de que a veces al líder perdón que le dé la espalda, da miedo porque se nos ha regañado cuando a veces dice, pero ¿por qué no hay un amigo en la célula? ¿Me entendés? Entonces nos hemos llevado regañones de esos, por eso es que quizás la hermana trajo eso, y es una realidad. Y luego lo que Roy mismo dijo al inicio es que Jesucristo no se preocupó por la del montón, sino que por preparar el poco. Mira, hermano. Gracias, hermano mío. Casi todos nosotros vamos a pasar por estas 3 etapas. O tendríamos que pasar por estas 3 etapas. Yo puedo ser creyente. Y como creyente yo puedo ir a la iglesia, me puede gustar el evangelio, puedo participar de muchas cosas que la iglesia hace, pero no ser nacido de nuevo. Y por lo tanto, no ser un discípulo. ¿Ok? Todo empieza por aquí, por ser un creyente, pero no me puedo quedar en creer. Toda la gente dice que cree en Dios, ¿o no? Hasta el diablo cree y tiembla. Entonces, ¿el diablo es un creyente o no? Creyente también. Porque cree. La iglesia puede estar llena de creyentes. Pero muy pocos de estos creyentes pueda que hayan pasado al paso número 2, que es nacer de nuevo. ¿Nicodemo era creyente o no? Sí, Nicodemo creía. Sí, era creyente. Pero no había nacido de nuevo. ¿Pero qué necesitaba? Nacer de nuevo. Y luego de nacer de nuevo, el tercer punto es: los discípulos del Señor necesitaron creer en Él. Nacieron de nuevo. Y ahí los pudo hacer discípulos. Entonces pueda que estas personas que estén, usted puede que no esté fallando, hermano, pero pueda que estas personas son creyentes nada más. Por eso no se quieren involucrar y van a morir como creyentes. El problema es que al cielo no van, porque al cielo no van a entrar creyentes. Al cielo va a entrar gente nacida de nuevo. Sí, pero mi pregunta es, ¿en qué parte del reporte los podemos entonces definir en ponerlos? Porque mire, también hay un hermano ahí que me dijo, hermana, ¿y usted por qué le llama hermanos a ellos? Si ellos no dicen ni siquiera van a la iglesia. Y digo yo, porque pues ellos dicen que porque uno ha aceptado a Cristo, yo vi cuando acepta a Cristo, y el otro dice que acepta a Cristo en otra iglesia, le digo, yo les llamo hermanos porque ellos dicen que son cristianos, pero no les llamo hermanos, me dice, porque no son nada. Entonces, eso no está él para juzgar. Así me dijo el otro hermano. Entonces, para empezar, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, tenemos que aprender a definir qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es un conjunto de personas. La iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. Esto es un local. La iglesia es usted y soy yo. Entonces hay gente que le dice, anda a la iglesia para que se solucionen tus problemas. Te voy a llevar a la iglesia porque ahí se te va a componer el matrimonio. Llévelo a usted, porque usted es la iglesia. Atráigalo a usted. Amén, cierto.
Porque usted es la iglesia. De su matrimonio bueno, formado conforme Dios dice, bien solidificado y todo, va a ser una iglesia en donde la gente pueda ver un matrimonio bueno, ¿no? Pero en un local donde hay 800 personas o 60 personas que tenemos nosotros, con llevar ahí a alguien no se le van a solucionar sus problemas, sus dificultades matrimoniales, la rebeldía de sus hijos, no se soluciona yendo a un local. Se soluciona llevándolos a la iglesia. Y la iglesia es usted y soy yo. Porque Cristo y su Espíritu vive adentro de usted. ¿A quién nos tiene que llevar usted entonces? Acercarse a usted, porque en usted vive el Espíritu Santo de Dios. Y con su ejemplo, esta persona va a pasar de ser un creyente a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, usted va a poder hacer un discípulo. ¿Sí, hermano? Hijo, y yo considero que la hermana lo que necesita y necesitamos todos es que nos ayuden a doctrinar, a discipular. Eso es lo que la hermana está cayendo en eso, porque ella necesita ese apoyo y no van a ir a la iglesia hasta que se les doctrine, se les diga por qué son cristianos, cuál es el siguiente paso. Y ella tiene toda la razón, no los vamos a mover de ahí hasta que no haya un discipulado. Y si, por ejemplo, si alguien aceptó en otra iglesia, él ya considera que él aceptó, ¿no? Que es nacido de nuevo. La persona que aceptó allá en Fuente de Agua Viva también considera, porque incluso el nuevo nacimiento, el aceptar a Cristo, lo hemos reducido a una oración. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Ok, venga. Repita conmigo. Padre, yo confieso que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Te pido perdón. Recíbeme en el reino de los cielos. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Eso no es nacer de nuevo ni convertirse. A eso hemos reducido el nuevo nacimiento. Ese es el primer paso. Lo que viene después es el trabajo del discipulado. Porque ahora que él nace de nuevo, ¿qué piensa? ¿Qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, soy yo el que recibí a Cristo. Gloria a Dios que ya lo recibí. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Y eso es lo que, mire, la gente entra por ahí. ¿Quién lo está haciendo? Oran y se salen por aquí. Yo llego, recibí a Cristo, me voy a mi casa. No sé ¿Quién llamó al joven Nelson? Nadie. ¿Quién le explicó al hermano Nelson, a Nelson, al baby Nelson? Porque Nelson es un baby Nelson en ese ratito, ¿o no? ¿Cuáles son las semanas más críticas cuando nace un bebé, hermano? ¿Verdad que usted no duerme? ¿Verdad que usted no duerme? Lo tiene ahí a la par, se levanta a ver si está respirando, y este solo dormirés, y no come, y está preocupado, se desvela. ¿Y verdad que toda la familia se alegra porque nació un baby? Y todos están dispuestos a ayudar a cuidar al baby. Todos lo quieren bañar, todos lo quieren cambiar, todos quieren trinearlo, todos. Pero ¿y cuando hay un nuevo cristiano? Nadie quiere hacer nada por él. Y él es un baby porque acaba de nacer, ¿o no? Entonces nos deberíamos de alegrar por él, ¿o no? Visitarlo, cuidarlo. Esas primeras semanas son críticas para él. Que él entienda qué pasó ahí. ¿Qué fue lo que me salvó? ¿La oración? ¿La predicación? ¿Qué fue lo que me salvó a mí? Bueno, hermano, yo de los miembros que tengo, de lo que yo le digo a esas personas, yo les llamo y yo les digo, lo extrañamos en la reunión, tengo días de no verlo. Incluso me dicen, ay, gracias, hermanita, porque usted está pendiente siempre de mí. Pero no se salvan. No. Entonces, vaya. ¿Y eso, hermana? O sea, por mí no hay prisa, ¿me entiendes? Porque como dice un corito, yo sembré, al pueblo regó, el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Pero lo que yo voy es que, como que no me quedó muy claro en qué lado del recuerdo tenemos que poner, como miembros. Solo como miembro. Hermanos. Como miembro. Como miembro. Eres un miembro de la célula cuando llegue. Porque no llega a visitar, ¿verdad? Ni es un amigo. No, porque pues sí, ya aceptaron. Ya aceptaron a Cristo. No podemos tenerlo ni como visita ni como amigo. Él es un miembro que llega, como hay muchos que llegan a la iglesia eventualmente, ¿verdad? Entonces ellos lo que quieren es nacer de nuevo para pasar a ser discípulos. Falta ver que hayan nacido de nuevo. Y como eso no lo podemos ver nosotros. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?
Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nada más tratar de disipularlo, guiarlo, edificarlo. ¿Para qué? Por lo mismo, ¿va? Lo estamos agarrando desde chiquito, entonces lo vamos a edificar nosotros. Pero el problema está que si a usted le dan un edificio, ¿verdad?, con las paredes torcidas, ¿qué tiene que hacer usted? Botar las paredes y hacerlas de nuevo, ¿no? A usted puede que le haya caído un edificio ya con las paredes torcidas, con un bloque. Imagínense esta pared, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes han visto esas paredes de piedra que ponen de piedra lisa? Que yo siempre me pregunto cómo le hacen, ¿verdad? Porque es una piedrota aquí y una chiquita aquí y otra más para allá, por ahí, otra pared. Y la pared ahí está. Pero esa pared no está sola, ¿sabe usted? Detrás de ella hay una pared como esta, ¿ven? Donde se sostenga ese montón de pedacero que pegan. Traten de poner ese pedacero así en el aire. No van a poder. Entonces, si usted quiere ver una pared sólida y bien formada, ¿qué tiene que hacer? Agarrar una piocha y quitar todo ese pedacero. Y ya va usted a trabajar con esto que está aquí, donde mire, todos son del mismo tamaño. No hay más mezcla en este que en este. Todos están en su lugar. Pero como líder, no, la culpa, hermana, yo lo siento que usted se sienta así. Porque tal vez muchos se sientan así de que como que toda la culpa se le echa al líder. Porque ella tiene la capacidad de exponer una condición real. Y que no solo usted la está experimentando, hermana. ¿Quién sé yo cuántos líderes más en la célula lo están experimentando así? A causa de la falta de instrucción, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que pensar qué tenemos entonces para seguir avanzando. ¿Tenemos una célula o un grupo pequeño? Y a conciencia, ¿sí, hermana Yuri? Sí, porque en mi célula yo tengo dos amigas que ella, como yo en mi célula, no sé si todos enseñamos así, pero yo siempre les digo que pueden contar los votos también. Esas dos amigas hasta los votos cuentan allí en mi célula. Y ellos también, cuando es el protemplo, me ayudan también. Entonces, ¿cómo yo lo voy a poner? Así como usted dijo, como miembros de la célula. Sí. Porque a la iglesia van solo cuando es mi cumpleaños. Al año van. Al año van. Entonces ellos creen, hermano. Como mucha gente cree en el evangelio. Entonces llevan todos los amigos que tengo ahí. Yo quisiera les diga un día en la célula, cumplir años cada 3 meses para que estén llegando. Entonces, hermano, miren, yo sé que esto, hermano, como se los he dicho a los hermanos aquí en la célula, aquí en la clase, ¿verdad? Van a escuchar cosas ustedes como que se van a pegar a una pared. Pero el asunto es que nos bajemos a la realidad, ¿o no? Estamos viviendo en una nube. 160 amigos en el mes de febrero, no fueron 160 amigos. Tal vez fueron 40, tal vez fueron 30. Y son los mismos a los que les venimos predicando por 6 meses. Y qué bueno que estén esos 30 o no. Pero si no han aceptado en 6 meses, ¿para qué se sigue enfocando en ellos? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Vaya. Esas dos muchachas que yo le digo, una de ellas dice que ella aceptó, pero solo en su casa. Entonces yo le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no lo haces públicamente siquiera en la célula? Y me dice, no, sé que estoy en comunicación con Dios. Bueno, entonces está bueno. Pero en mi célula hace como 3 semanas que la hermana Miguel estuvo el reconcilio, ¿verdad? 3 semanas hace. ¿Sabe que solo la esposa del hermano Miguel, que le dio unas palabras, como dice usted, que hay que llamarle, que son tiernitos, unas palabras que él estaba contento, que le dijo la esposa del hermano Miguel, y que si era adelante, que no sé qué, me dice, siento como que algo sembró en mí. Es muy bonito. Exacto, y eso es lo que hemos tal vez descuidado en la iglesia. Sí. Y es necesario hacerlo, hermano. Bueno, muy necesario. ¿Puedo decir algo, Roy? Sí, hermano. Hay una frase que se nos ha dicho, bueno, se les ha dicho a los líderes que la recuerden, y a mí me parece que tiene un propósito positivo, mas sin embargo la repercusión no es negativa, y es aquella de decir que vamos a partir la célula. Cuando hay varios amigos y decían, oh, yo estoy haciendo que esta gente se tengan que separar uno de otro, estoy como causando... Y recordemos, hermano, que la célula no tiene que partirse, tiene que multiplicarse. Hay una gran diferencia entre multiplicar y dividir. La misma palabra, pero de diferente manera. Se debe de explicar. Hay una gran diferencia entre multiplicar y dividir, ¿o no?
Multiplicar división es otra cosa. Dividir es que usted tenga un pastel y lo corte en 8 pedazos. En 4 pedazos. O que yo diga, me voy para otra iglesia y me lleve otros 3 hermanos y le diga, hermano, vámonos para esta iglesia. ¿Aquí se dividió el pastel o no? Sí. Ajá. Se dividió. Y si el pastel pudiera llorar cuando le sacan este pedazo, ¿qué haría el pastel? Sí. Ay. ¿O no? Porque lo están dividiendo. ¿Ok? Pero de un pastel usted no puede sacar 2 pasteles, porque el pastel no se puede multiplicar. Porque el pastel no tiene vida. Pero las células tienen vida. Usted siembra un árbol de manzana. Aquí está la semillita. Ok, usted sembró el árbol creció, dio manzanas. Usted no cosecha las manzanas para que caiga semilla aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va a haber un árbol de manzanas aquí, un árbol de manzanas aquí. ¿Qué hizo este árbol de manzana? Multiplicó. Porque el árbol tiene vida. Lo que tiene vida tiene que multiplicarse. Si no nos multiplicamos, estamos muertos, no tenemos vida. Yo decía a los hermanos, ¿verdad? El fruto se tiene que dar por naturaleza, ¿o no? El fruto se da por naturaleza. ¿Usted ha visto alguna vez un árbol de manzana pujar, hermano? No. Que esté el árbol de manzana ahí. Y de repente, ¡pum! Sale una manzanita allá, ¿no? Y sigue el árbol esforzándose. ¡Pum! Sale otra manzanita por ahí. No, el árbol da manzanas porque es su naturaleza dar manzanas. Pero las obras requieren esfuerzo. Construir esto requiere un esfuerzo. Armar una silla requiere un esfuerzo, porque eso no es fruto, eso es una obra. ¿Y a qué somos llamados nosotros? ¿A hacer obras? Claro que tenemos que hacer obras, pero ¿a dar qué? Entonces el fruto debería ser algo ¿qué? Natural. El amar debería ser natural. El perdonar debería ser natural. El tener misericordia debería ser natural. El tener mansedumbre tendría que ser natural. Pero no puede ser tan natural cuando estás tan restringido en el tiempo que si te pasas un minuto ya tenés que reportar que estuviste tarde. Por eso. Ya estás bajo estrés, bajo una sesión, bajo una melodía, que ya no puedes hacer más que aquel carril que te pusieron y punto. Claro, claro. Pero eso, digamos, no podría aplicar, hermano Miguel, sí, en unas medidas tan estrictas como usted lo plantea, al caso de nosotros, como cristianos, personalmente, individualmente. Claro que la célula tiene un orden, ¿verdad?, en el que se tiene que realizar, pero el trabajo de la célula no solo es el jueves de 7:30 a 8:30. Ahí solo se cosecha lo que se hizo durante toda la semana. Correcto. Los frutos se va a sembrar el lunes, se va a cuidar el martes, se va a traer el miércoles y el jueves lo cosechamos y nos lo comemos. Pero si nos limitamos a trabajar la célula el jueves de 7:30 a 8:30, no vamos a crecer. Entonces, es cierto que el jueves el tiempo es limitado, pero ¿y qué desde el viernes hasta el otro miércoles? ¿Quién le limita el tiempo a usted? Usted. A partir del viernes hasta el siguiente miércoles, ¿quién le pone limitante a usted para ir a buscar a un amigo? Nadie. ¿Quién le pone limitante a usted para ir a visitar a un enfermo? Nadie. Nosotros nos ponemos esas limitaciones. Y entonces no estamos dando fruto. ¿Verdad? Entonces, para ir avanzando, hermanos, hay mucho aquí que decir y este era precisamente mi temor, ¿verdad? Porque hay muchas dudas y qué bueno que las estemos tratando de despejar y espero, hermanos, no estar creando más confusión de lo que ya está. Espero que estén recibiendo claro el mensaje. Y entonces pensemos, ¿qué somos, verdad? ¿Un grupo pequeño o una célula? Una célula, recordemos, debe de evangelizar, debe de edificar y debe de confraternizar. Enfocarse mucho en uno de estos 3 aspectos nos va a llevar a tener un montón de grupos pequeños. No va a haber crecimiento, no van a haber resultados. Y si hay crecimiento, no lo vamos a poder mantener. ¿Por qué? Porque no estamos edificando, porque no estamos confraternizando. La célula debe de mantener su fruto, hermano. Pero para eso hay que trabajar. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Que el labrador, para poder disfrutar del fruto, primero tiene que trabajar.
querer disfrutar del fruto de otro. ¿Qué se llama eso? Si usted sembró un árbol de manzana, hermano, y yo me las voy a agarrar, ¿qué estoy haciendo yo? Robando. Entonces yo no puedo ir a su célula a agarrarle amigos, porque estoy disfrutando de su fruto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Robando. Yo no puedo ir a otro sector a agarrar un líder, porque estoy robando, porque yo no estoy dando fruto, pero quiero crecer. Entonces, ¿qué hago? Le agarro fruto a otro árbol que sí está trabajando y que sí está produciendo. El árbol bueno, dice, tiene que dar frutos buenos. Y el árbol malo va a dar frutos malos. Pero sí podemos evangelizar, por lo menos yo ando en Huito y evangelizo. Oh, claro. Y él tiene la célula cerca, el hermano Alfredo. Claro. Y entonces él no puede venir a la mía, Claro que no. pero yo puedo mandar donde el hermano. Perfecto. Eso lo podemos hacer. ¿Qué estamos cumpliendo? La gran comisión. Usted está yendo, está evangelizando, ya se lo ganó al hermano Alfredo, entonces el hermano Alfredo tiene que cumplir con las otras dos partes, que es edificar y confraternizar. Y aparte él individualmente, es importante. Lo que estabas diciendo todo es bien importante, hermano. a la par de él tendría que estar evangelizando aparte, ¿o no? Sí. Pero si usted hace la obra de evangelista, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor. Pero como, y de eso se trata el sistema celular, hermano, de organizar a la iglesia de manera tan estructurada, ¿verdad? En el que no vamos a traer a alguien de Baltimore a Montgomery Village. Tal vez, ¿verdad? Si es amigo. Pero yo vivo en Baltimore, entonces yo lo puedo ir a traer, ¿no? Pero cuando él se convierta, ¿cuál es la idea? Abrir una célula en Baltimore. Y hay una hermana que viene desde Baltimore, aquí con nosotros. Entonces, hermanos, mire, el propósito de la célula es mantener el número pequeño, ¿ok? Ya cuando una célula pasa de 15 miembros se pierde el propósito, porque ya no se atiende. Habiendo poquitos, ¿verdad que nos podemos atender? Yo con los 9 hermanos que me quedaron aquí, yo los puedo atender bien a ellos. Les traigo su material, tomamos nuestro tiempo para las enseñanzas, pero tuviera todos ustedes, no podría hacer las clases como las hago. ¿Por qué? Porque hay un número muy grande. La célula, al estar muy grande, pierde el propósito. Entonces ya una célula de 15 personas ya se tiene que multiplicar. Pero la célula, para multiplicarse, debería de proveer su propio líder, su propio anfitrión y algún colaborador o miembro. Entonces ahí la célula se multiplica. Porque de esta célula, ¿verdad? Que tenía líder, anfitrión, colaboradores, este que es una familia, dice, ok, yo voy a poner mi hogar. Este se capacitó, hay líder, démosle a este para que los apoye. ¿Qué va a suceder? Nos quedamos solo nosotros 3. Y aquí hay 3. ¿A qué nos obliga esto? A trabajar. Entonces, esta se va a volver a llenar de otros 6 y aquí otros 6. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, entonces el líder de aquí tiene este otro líder, este otro anfitrión y otro colaborador. Y este de aquí tiene este que ya también se preparó para líder. Este es anfitrión y un colaborador. De esta salieron 1, 2, 3. Pero lo ideal en el sistema, vamos, es que el líder que está aquí no salga. Sale un colíder o alguien que él ya preparó para acá. Y el líder que quedó aquí prepara a este para que este salga. Y este líder prepara a este para que este salga. Y de ahí mismo sale el... Y entonces ya cuando está así, este líder viene a ser un supervisor. Pero para que él pueda salir como supervisor, tiene que tener a este ya preparado para que tome su lugar como líder. Hasta que él no tenga a este, él no puede salir como supervisor. Porque no podemos ir a traer un líder de aquí y partir esta célula para poner un líder aquí con tal de concederle a este el gusto de ser supervisor. Él tiene que dar su propio líder. Y él tiene que dar su propio líder, y aquel tiene que dar su propio líder, su propio supervisor. Y este supervisor, cuando tiene 5, cuando tiene 6 células, ya deja de ser un supervisor y
y viene a ser un pastor de zona. Tiene 10 células, tiene un supervisor aquí y un supervisor aquí. Pero ellos salieron de aquí. Eso es multiplicar. Una da otra, y la otra da otra, y la otra da otra, y la otra da otra, y así vamos creciendo. Pero si tengo que ir a traer yo de ahí a otro, no me estoy multiplicando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo. Y el sistema celular se trata de multiplicación, no de división. Cuando aquellos se convirtieron allá en el aposento alto, 3,000 personas, después 8,000, más o menos, ¿verdad? Después 5, habían 8. Esos 8,000 se convirtieron cada uno en discípulo, en líder, y de esos 8,000 se hicieron 16,000, y así se fueron esparciendo por toda Asia, por Europa, y gracias a ese trabajo llegamos nosotros. Pero empezó con 12, a los que el Señor mandó muchas veces no mandó las grandes manadas de gente a trabajar. Entonces, ¿estamos claros ahí, hermanos? Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya nos dio las 9. Las bases estructurales del sistema celular, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermanos, es donde más tenemos nosotros, ¿verdad?, evidencia de esa estructura de sistemas de células, ¿verdad? Pero si fuéramos, ¿verdad?, hasta allá al Éxodo, ¿verdad?, cuando Jetro visita a Moisés, a su yerno, ¿verdad? En Moisés estaba tratando de llevar un ministerio o una labor centralizada. Al usar la palabra centralizada me refiero, hermanos, a que Moisés quería estar aquí, Moisés, y que todo viniera a él, ¿no? Entonces le dice Jetro: Moisés, te vas a morir así, Moisés. No podés hacerlo tú solo. ¿Qué tenés que hacer, Moisés? Buscate hombres, ¿verdad? Pero no cualquiera. ¿Verdad que no era cualquiera? Entonces en la célula tampoco podemos permitir que participe cualquiera. ¿Por qué nosotros sí tenemos que darle chance que participe cualquiera cuando el Señor no quiere a cualquiera? Usted no es cualquiera, hermano. Y se busca varones que amen a Dios, que aborrezcan las riquezas y de virtud, etcétera, etcétera. Y ponlos, le dice, por jefes de a 10, de a 50, de a 1,000, de a 10,000. Ellos que se encarguen de lo pequeño y lo más grande, que te lo traigan a ti. Pero ¿qué tuvo que haber en Moisés ahí? Un cambio en su mentalidad. La iglesia está bien centralizada. ¿En quién? En el pastor. Uno, porque muchas veces los pastores quieren hacerlo todo ellos. Yo me voy a encargar de esto, yo también aquello, yo tengo que estar en la reunión, yo tengo que salir aquí, yo tengo que ir a atender aquí, yo tengo que ir a hacer el otro. Y toda la gente, aunque hay líderes, aunque hay supervisores, aunque hay coordinadores, aunque hay de lo que ustedes, ¿a dónde corren? ¿La iglesia está organizada o no? Cuando hubo el problema en el libro de los Hechos, por la repartición con las viudas de los griegos, dijo Pedro: no, porque yo soy el fundamento de la iglesia, entonces yo me voy a encargar de repartir también la comida. ¿Dijeron ellos eso? No. Busquemos 7 varones de buen testimonio, llenos y llenos de, ¿para qué? Sirvan, para que atiendan, y nosotros nos preocupemos. Pero si Pedro hubiera sido alguien centralizado, que hubiera dicho: ah, no, muchacho, yo también, tráigame aquí el arroz, el pollo, los frijoles y todo, y yo voy a dejar aquí un ratito esto, y yo voy a partir todo en bolsitas y yo también lo uso. Y yo me hubiera encargado. No,
Nosotros también nos tenemos que quitar esa mentalidad centralizada. Si usted tiene un líder y tiene un problema, vaya al líder, no vaya al pastor. Amén. Líder, si tiene un problema, vaya al supervisor, no corra al pastor. Pero el pastor también se tiene que quitar esa mentalidad de que yo tengo que estar en todo, como Moisés quería. Y esa es una base, hermano, del sistema celular, hermano. Entonces, en la iglesia primitiva vemos lo mismo. Utilizaron las casas, los hogares, para dividir a veces los 8,000, ¿verdad? 8,120 en grupos pequeños. ¿Cuántas casas tuvieron que utilizar ellos, hermano? Si pensamos que una casa de ellos no era tan grande como las que nosotros tenemos. Muchas veces apenas cabía la familia. Solo las casas de los más adinerados tenían un aposento alto, donde cabían más o menos unas 30, 40 personas, porque ahí se hacían las cenas, como cuando llegó el maestro a hacer su Pascua, ¿verdad? Dice que llegó y le pararon en un aposento alto, ¿verdad? O sea, el segundo nivel de la casa estaba dispuesto solo para eso, y abajo vivía la familia. Pero era una familia de gente de dinero. Porque dice que era dueño del asna, el que es dueño de la casa, ¿o no? Dice, dame, ahí tiene un asna, y dile, voy a ir a tu casa para que hagamos la Pascua. Entonces significaba que era alguien que podía comprarse un animal y tener una casa más o menos amplia. Pero mucha gente de los que creyeron, no todos tenían una casa amplia. Entonces tuvieron que ocupar ¿cuántas? 500, 600 casas. Porque la reunión en el templo, hermano, no era como la que nosotros entendemos hoy. Dice que todos los días en el templo y en las casas, ¿verdad? Pero la estructura del templo no era como nosotros hoy, que podemos entrar a la iglesia y nos vamos a sentar a donde nos da la gana. Y si nos dice corra, si yo no quiero correrme. Y esa puerta se abrió gracias al sacrificio de Cristo. Pero en ese tiempo, el templo, hermano, la gente solo podía llegar al patio. Porque al lugar santo y al lugar santísimo, ¿solo quién entraba? Usted no podía entrar al lugar santísimo. Y él no podía entrar todos los días tampoco. Una vez al año. Hoy tenemos libertad, ¿o no? Para acercarnos al trono de la gracia. Pero aprovechamos esa libertad y le hemos hecho un libertinaje. En ese tiempo, hermano, imagínense que ahí en el patio estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, estaban todos y cada uno con su grupito, ¿verdad? Y Pedro allá tenía que tener su grupito. ¿Podían haber 8,000 personas en el patio del templo? No. Entonces, ¿qué hacían? Las casas. Fíjense que a través de la historia, la temporada en la que más ha crecido la iglesia es cuando se han renunciado a la reunión en el templo. Cuando le hemos restado importancia a esto y le hemos dado más importancia a esto, es cuando este se ha llenado más. Pero nos enfocamos en este. Queremos ver lleno este, pero ¿cómo lo vamos a lograr si no hacemos esto? ¿Verdad? Entonces, ahí los discípulos del Señor, ¿verdad? Se reunían para orar, para compartir la palabra, para tener tiempo de confraternización, porque dice que se echaban su pancito, ¿verdad? Con alegría, con gozo, y no estaban diciendo, oye, ¿por qué dieron pan con pescado? A mí no me gusta el pan con pescado, a mí me gusta las pupusas, ¿verdad? O me gusta el pan con lechuga, o el pan con pollo, o lo que sea, ¿verdad? Recibían, dice, con alegría y sencillez de corazón. Entonces, en la célula lo que se comparte debe ser con alegría y sencillez de corazón. No se trata de que eso es una competencia. Ah, es que la hermana Julia, usted se echa las pupusas, no, bueno, los jueves, entonces vamos para la célula de ella. Pero allá donde la hermana Cristina, no, usted, porque es unas galletas con un seda. Se comparte con alegría y con sencillez de corazón, dándole gracias a Dios, no por eso, sino por la oportunidad que nos da de estar ahí. Y cuanto más si tenemos un amigo, dos amigos, y eso se convirtieron, ese es el gozo, ¿no? Pero mientras nos echamos el cafecito con las galletas, acerquémonos a ellos. Si hay pupusas y panes con pollo, bienvenidos sean también, ¿no? Pero y si solo hay una botella con agua, gracias a Dios. Y si no hay nada, quedémonos también, platiquemos un ratito. No, como no hay nada, vamos muchachos. No, ¿verdad? Sino que
porque se hacía con alegría y sencillez de corazón. Entonces imagínense estos 120 para bautizar 3,000, porque ahí dice va que los que creyeron, como 3,000 fueron bautizados. ¿Cuántos tuvo que bautizar cada uno ese día? Alguien que sea pilas para la matemática. Es que no todos bautizaron, ¿no? ¿No cree usted que los 120 bautizaron? No creo que todos se pusieran a bautizar, por lo menos unos ayudaban, otros cuantos. Y Vale. Entonces, hacemos la matemática. Pero imagínense que para que hayan bautizado 100 a 3,000, ¿cuántos les tocaron? 300, ¿no? Échese 300 bautizos usted un rato. Oh, inalcanzado con la mano derecha. ¿Qué le pasó al doctor Cho, verdad? Dice que él, cuando él casi que colapsa, él después de predicar, ir a traer a un evangelista y todo, bautizó 300 personas él solo. Y le dijo a alguien que estaba ahí, te voy a ayudar, Cho, porque te miras mal, estás pálido, Cho. No, dice que le dijo, yo soy el pastor. Un centralizado, no. Yo los tengo que bautizar. Entonces viene Cho y temblando, bautiza, nomás bautiza y ¡pum! Cae desmayado. Y llevan al doctor Cho a la oficina, lo ponen, Cho. ¿Y el evangelista ya lo fueron a traer? No, pero tú no puedes ir, Cho, porque mira, te desmayaste. Y dice que el corazón, un gran dolor. No, pero yo tengo que ir a traer al evangelista. Llévenme. Y el mismo temor que hay hasta ahorita, como es el pastor, nadie le puede decir nada. Sí se le puede decir, pues no, le hubieran dicho, te quedas aquí, yo voy a ir. Es que es un rebelde a la autoridad. No es un rebelde a la autoridad. Está cuidando de su pastor. No. Si usted ve que el pastor está enfermo, hermano Jorge, que está en el hospital y el pastor le dice, hermano Jorge, nadie me quiere venir a traer. Venga a traerme usted, porque así como estoy en bata, me voy a predicar el domingo. No lo voy a traer. Y usted le dice, amén, pastor. Y le dice, ¿y por qué, hermano Jorge? ¿Por qué lo voy a traer? ¿Cómo es el pastor? No. Entonces el pastor no lo va a traer. Entonces se levanta el hermano Cristín y dice, el hermano Jorge es un rebelde contra el pastor. Porque le pidió a favor que lo fuera a traer de siervo y no lo fue a traer. A mí me hubiera llamado, yo hasta traje le paso comprando. Porque mejor que se venga a morir predicando y no que se muera en una cama de hospital faltando a su ministerio. Y eso era lo que él tenía. Llegó el evangelista, dice, y en la noche era un predicador pentecostal caracterizado por gritería, movimiento, brinco, etcétera, etcétera. Y dice, y le dijeron al Cho, mira, yo voy a traducir, le dijo el otro, para que descanse. No, yo tengo que traducirle. Y se pone el doctor Cho y se a brincar atrás de él y todo a media predicación para y ¡pum! Al suelo. Murió. No murió. La iglesia de él ahorita tiene 1 millón de miembros. Pero es como falta de sabiduría, ¿verdad? Porque queremos tener lo que le digo, centralizado en él, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia es un lugar de reunión, ¿verdad? Pero cuando no nos tenemos que centralizar en este edificio, tenemos que ir aquí, ¿verdad? Durante los primeros 300 años de la iglesia, esto fue lo único que la iglesia hizo, hermano. ¿Por qué? Porque durante esos primeros 3 siglos de la historia de la iglesia lo que había era persecución. ¿Quién fue el que permitió libertad religiosa a los cristianos? ¿Alguien sabe? Por ahí por el año 340 después de Cristo. El emperador Constantino. Él fue el que permitió la libertad religiosa. O sea, le dio garantías a ellos y que pudieran responder. Entonces, como ya había libertad, ya no hay persecución, dejaron ellos esto y se enfocaron. Y ahí empezó una gran decadencia para la iglesia. Lo que decía nuestro hermano Juan, una comodidad. Porque durante los primeros 300 años de la iglesia creció, se expandió y a raíz de eso nosotros estamos aquí. Porque usaron las casas, ¿verdad? Entonces, en el movimiento celular moderno, hermanos, ¿alguien sabe quién fue John Wesley? ¿Quién fue John Wesley? ¿Si alguien sabe? Él fue el fundador, hermanos, de la iglesia ¿qué? Metodista. De la iglesia metodista. Fue más o menos allá por el año 1730.
Y este hombre, hermanos, sí creía de verdad en lo de los grupos. Él les llamaba, ahorita les digo quién, se llamaba sociedades o grupos de clase en ese tiempo. Y él empezó esto con su hermano. Y a partir de 1742 fue que él en realidad organizó la iglesia en sociedades o grupos de clase. Y muy probablemente desde ahí nosotros heredemos la organización de la iglesia en sociedades, de damas, caballeros, jóvenes, etcétera, etcétera. Pero él les llamaba sociedades, pero no es que eran sociedades homogéneas, o sea, solo de hombres, solo de mujeres, sino eran pequeñas sociedades, pequeñas comunidades de cristianos o grupos de clase. Para 1800, hermano, él había desarrollado más de 10.000 de estos grupos de clase y había alcanzado a más de 100.000 creyentes. Él no le llamaba células, pero es el mismo concepto. ¿Le funcionó a él o no? Estas reuniones, hermanos, no podían pasar de 12 personas. Se reunían una vez a la semana con un líder laico. O sea, no era un líder ordenado. Era como usted y como yo. Nosotros somos laicos, ¿verdad? No somos ordenados. Somos líderes laicos, ¿verdad? Para facilitar la formación doctrinal y espiritual de los nuevos creyentes. Él decía, hermano, que nadie podía decir que había nacido de nuevo si no tomaba la decisión en uno de esos lugares. Porque él decía, ahí en un ambiente tan estrecho, tan familiar, tan íntimo, de verdad sucede una conversión. En la iglesia, donde hay 10.000 personas, puede haber mucha emoción involucrada. O incluso hasta forzar a la gente, ¿verdad? Que le caiga un servidor, ¿verdad? ¿Y le gustaría a usted aceptar al Señor? No, no, yo estoy bien. Entonces, mira, ahí hay un amigo. Pero yo usted habla así, pero tal vez usted le hace caso. Entonces, para más. ¿Le gustaría que oráramos por usted? No, yo estoy bien, gracias. Ahí vamos a seguir viniendo. Hermano Lionel, a este joven, ¿por qué no va usted? Pero si ya aprobó Roy y aprobó hermano. Pero váyame, usted tiene palabra de sabiduría ahora. Vaya. Joven, ¿le gustaría entregar en su corazón a Jesús? Entonces, ya que hace hermano Nelson, ya cansado de que 20 le vinieron a decir, dice, vaya pues. Va, se hinca y repita la oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Ayúdame, Señor. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. No es de la familia de Dios porque no lo hizo con voluntad, lo hizo obligado. Y a muchos casi los llevan hasta así, ¿eh? Venga, hombre, venga, mire, a usted le conviene, aproveche hoy, se puede morir. Es obligado. Eso es obligado. Y vemos eso muchas veces en las iglesias. Y la vemos incluso hasta en las células. Le queremos quitar el trabajo al Espíritu Santo. Y a veces ya no quieren llegar. A veces ya no quieren llegar. Entonces, mire, él en esas células, fíjese que ya vamos a ir terminando ahorita, hermanos, se preocupaba porque en esas reuniones, hermano, hubiera un crecimiento espiritual del creyente, incluyendo la comunión. O sea, en esas células hacían la Santa Cena. Ahí en la célula celebraban Santa Cena, bautismo. Ellos los preparaban para el bautismo. No preparaban, es que no está el hermano Lionel que da las clases, entonces, pues el hermano se quiere bautizar. Sí, pues como no está Lionel, no se puede. Todos deberíamos de poder capacitarlo, ¿no? En la lectura y estudio de la palabra, la oración, la predicación. Dígame ahora. Una pregunta. A lo que está diciendo usted, como miembro uno tiene la autoridad para bautizar a una persona. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le diría yo a usted. Aquí hay agua. Vaya. Sí, porque el hindú le dijo que hay que sea bautizado. Lo que pasa es que, hermanos, volvemos al punto, ¿verdad? Volvemos al punto de la centralización. Todo al pastor. Solo el pastor puede bautizar. O solo el hermano Lionel puede bautizar. No. Si la persona usted la ve con deseo, con ánimo, claro que le tiene que comunicar porque tenemos un pastor, tenemos un orden, que el pastor, fíjese que hay un hermano que se quiere bautizar, pero si el pastor no está, y no está el hermano Lionel, y no está nadie, el pastor dice, hermano Carlos, dele, bautícele usted. Toda la libertad. Hermano Roy, sí, para que tocaste eso, fíjate que estaba pensando en cuando alguien se convierte, ¿va? Se convirtió, ahora lo discipulamos, y de ahí él va a ser ¿cuáles eran los 3 puntos
que vimos, se convierte, no, primero, no. Eres creyente, después el primero es creyente, nace de nuevo y después se hace discípulo. Y de ahí se hace discípulo. ¿Qué Ajá. tiempo, cuando esta persona se convierte, qué tiempo crees tú que sería conveniente o para que nosotros pudiéramos hablarle a él de que se bautice? Porque fíjate que a veces me tocó ahorita, digamos, en una reunión, el varón se convirtió así y le dimos la clase y todo, pero tal vez nos tardamos un poquito y pum, de repente vino y se desanimó y hasta hoy en día ya no quiso bautizarse. Entonces, digo, ¿qué fallamos ahí o qué pasó? Y vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿no? Ok, perfecto, está bien. Nada más, hermanos, es bastante material lo que tenemos y lo que me siento bien es de que estamos despejando varias dudas, espero que así sea, ¿verdad? Y queremos abarcar el material, así es de que habíamos dicho que iba a ser este viernes y el otro, pero no sé si ustedes pudieran darnos un viernes más. Amén. 4 o 5 más. En uno más creo que lo podemos terminar, o sea, el viernes que viene y el siguiente, hermanos, porque no quisiera limitarme como ir leyendo esto como que es un escrito, ¿verdad? Que solo no podemos tener libertad para preguntarnos. La mejor manera de aprender es preguntando. Y yo les quiero decir, yo no lo sé todo, ¿ok? Yo no lo sé todo, ¿ok? Pero con la ayuda del Señor lo vamos a tratar de realizar todo. Solo les quiero decir, hermanos, que estos 3 puntitos, que es la iglesia de este doctor Cho, que le decía que es la iglesia del Evangelio Puro en Corea, tiene más o menos unos 250,000 personas de asistencia y tiene más o menos 25,000 grupos celulares en toda Corea. ¿Ok? Ya ellos, pues, ya para 1994 ellos habían alcanzado 700,000 miembros. Y ahorita la iglesia esa sigue creciendo, ¿verdad? Pero ahí él tiene como requisito que todo líder, para ser líder, debe ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar lenguas. O sea, si usted no habla en lenguas, no puede ser líder ahí. ¿Verdad? Y también cuando la célula no crece, son enviados a un lugar que es llamado la montaña de oración. Él dice, Luis, ¿qué pasó con la célula que no está creciendo por 4 meses? No sé, te vas a ir 4 días a la montaña de oración. Ahí no hay teléfono, ahí no hay nada. Tremendo sistema eso. Entonces allá va Luis, y aunque no quiera, el primer día, pero como no se puede volver, tiene que empezar a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Y es probado, hermanos, que en la medida en la que oramos, nuestro grupo puede crecer. La iglesia en Lima, en El Salvador, ¿cuántos han oído de la iglesia en Lima, en El Salvador? Ahorita tiene más o menos 35,000 miembros asistiendo y más o menos 11,000 grupos celulares. Yo estuve ahí, hermano. ¿Ok? Bien. Perdón, hermano, Y mire, sí. está viendo lo de este doctor que dices tú de Japón, ¿no? ¿Yo? Hay un testimonio de una persona de que llegó a la comunidad y lo visitaron. Lo visitaron y parece que se cambió de comunidad porque no le gustaba que lo visitaran. Entonces vino y llamaron para allá, ahí te encargo, allá va para la comunidad, así que no se pudo escapar. Jueves van a tocar la puerta y digo, ¿usted es fulano? Sí. Sí, nosotros también somos de la iglesia, lo venimos a invitar para hacerlo, la iglesia. Total que tuvo que ir porque no se los pudo quitar de encima, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia de Lima, hermano, para poder participar de cualquier privilegio dentro de la iglesia, la persona debe ser líder. El que barre es líder. El que recoge la basura es líder. El que mueve los instrumentos es líder. El que ayuda en el parqueo, todos son líderes. Ahí nadie puede participar de nada si no es líder. Y se respeta tanto, hermano, el liderazgo allí, que por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta al hermano Nelson, pero hermano Nelson tiene como líder a Leonel. Y aunque el hermano Nelson sepa la respuesta, él me dice, varón, yo sé la respuesta, pero no se la puedo decir porque es mi líder el que le tiene que contestar a usted. Entonces él me lleva con su líder. Y entonces, hermano Leonel, fíjese que él tiene una respuesta, tiene una pregunta para usted, porque usted como líder se la puede contestar. Y yo le puedo decir, hermano Leonel, pero hermano Nelson la sabía. Sí. ¿Y por qué no me la dijo él? Porque aquí respetamos a los líderes. Muy cierto. Respetamos la posición de cada uno, ¿verdad? Y ellos se enfocan mucho en la supervisión, en los controles, en los reportes, las estadísticas, en el cuidado de los nuevos convertidos. Y por último, hermano, una iglesia en Guatemala que es Lluvias de Gracia. Bien. Y ellos tienen más o menos 25,000 miembros de asistencia y más o menos unos 1,000 grupos celulares. Y han tomado un modelo similar al modelo de la iglesia Elim. Como les digo, las células, hermanos, no son un modelo, son un método que vamos a imitar.
¿Cuál es el método que funciona mejor para nosotros? El que Dios nos dé. Ese es el método que va a funcionar para nosotros. No, es que allá hicieron esto, allá hicieron el otro, allá hicieron aquello. No. Lo que Dios dé para fuente de agua viva es lo que va a funcionar para fuente de agua viva. Amén. Así que creen que podemos hacer 2 viernes más, hermano. Con la ayuda del Señor. ¿Sí? Amén. Gracias por sus participaciones, hermanos. Gracias por sus preguntas, por su tiempo. Vámonos de pie y vamos a orar, hermano. ¿Ah? Vamos a tener que buscar una montaña aquí cerca de nosotros también. No, fíjense, hermanos, que ahí hay doctores. En la montaña de oración hay doctores. Porque hay gente que va a ayunar y orar por 30, 40 días. Entonces, cuando ellos salen del ayuno, estos doctores les dan la comida en la porción necesaria que ellos necesitan. Así que llegó un americano ahí a ver cómo era la cosa en la montaña de oración. Salen buses cada media hora para ese lugar de la iglesia. Y dice que fue y encontró uno que estaba durmiendo así. Y dice que dijo, ¿y para qué vienen aquí a dormir? Y cuando él dijo así, que se levantó, me dormí, dice, es que llevo 3 días orando sin dormir. Y me quedé dormido. Y se pone, Señor, perdóname porque me dormí, Señor. Tú sabes que yo vine aquí para poder orar y tener comunión contigo. Y el gringo dice que dijo, qué fariseo que soy. ¿Cuánto me hace falta? No sabía lo que estaba pasando con ese hombre y lo fue a juzgar por lo que lo vio haciendo ahí. Y el hombre quebraba porque se había quedado dormido y no había ido a hacer lo que tenía que hacer ahí. Nosotros muchas veces no hemos, pero ni orado, cuanti menos derramar unas lágrimas por no hacer lo que nos han mandado a hacer. Pero que esto que estamos aprendiendo, no, nos sirva de edificación. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú, Señor amado, nos das la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos puesto el corazón y la disposición para aprender, Señor. Pedimos que nos guíes, pedimos que nos ayudes y nos edifiques, Señor. Respalda, Señor, el ministerio de cada uno de mis hermanos. Y ahora, Señor amado, llévanos en paz y en bendición a nuestro hogar, Señor Jesús, y que podamos continuar, Señor, en una comunión contigo, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Y si quieren el viernes, hermano, para ponernos de acuerdo, si quieren lo podemos hacer a las 7. Amén. ¿Están de acuerdo? Por favor.